Después de la comunión de estos últimos 2 días, nos hemos sido llevados al asunto del pastoreo para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora tenemos que venir al final de la era y vamos a ver que hay una necesidad urgente en el recobro del Señor, no solamente de verlo o de entenderlo solamente, sino aún más. Tenemos que entrar en esto para tomar pasos prácticos a fin de llevar a cabo esta carga. Así que los mensajes 4 y 5 de esta conferencia nos van a llevar a la práctica y a la realidad de este asunto. No solamente hemos visto la visión gloriosa y el camino de recibir la bendición, sino también tenemos que ser llevados a la práctica de este asunto. Primeramente, queremos ver cuál es la situación de las iglesias en el recobro del Señor. En el tiempo presente podemos decir que algunas iglesias, o muchas de las iglesias, han sido traídas a un lugar de estacionamiento donde todo se está paralizando porque es muy difícil tener un aumento y es difícil poder entrar en la realidad de la edificación o del edificio. Acerca del aumento no quiere decir que no tenemos actividades evangélicas, ni tampoco quiere decir que no hemos traído gente a la salvación del Señor. El problema es que sí traemos gente a la iglesia, pero inconscientemente algunas de esta gente se pierden. Así que el número total de los hermanos entre nosotros, al final de cada año, si tomamos cuentas, vamos a darnos cuenta que no hay mucho aumento. Algunas iglesias tienen excusas y dicen, bueno, un número se han mudado a otros sitios. Otras iglesias pueden decir que tienen algunos problemas. Sin embargo, la situación verdadera es que hemos llegado a estar parados en el asunto del aumento de las iglesias. ¿Y por qué es esto? Si consideramos la situación real, vamos a darnos cuenta que una persona que ha sido salvada por la gracia y que vive al seguir al Señor y buscando la vida, no es muy fácil avanzar en esto, porque hay tantas tentaciones entre nosotros, alrededor de nosotros, muchas presiones que están con nosotros. A veces la fe en nosotros es conmovida, tambaleada. Y algunas iglesias existe el problema de la coordinación en el servicio. Y sobre todo los nuevos creyentes, después que han sido engendrados, después que han estado en la vida de iglesia por un tiempo, los santos, el gozo de los santos, gradualmente empieza a desvanecerse. Y ellos comienzan a encontrar problemas y no saben cómo resolverlos, debido a que hay una carencia de gente que pueda suplirlos a ellos para alimentarlos, para pastorearlos. Y debido a esta carencia de pastoreo, hay un gran nivel de pérdida entre los creyentes que vienen. Y pese a que bautizamos a un buen número de ellos, el número de fruto que permanece no es muy grande. Por ejemplo, el año 2004-2005, especialmente el año 2005, si no me acuerdo mal, tal vez el 2004 en Taipei, tuvimos que vamos a tener 1,000 reuniones evangélicas y vamos a traer 10,000 personas al Señor. Teníamos este lema, ¿no es verdad?
No sé el número exacto que han sido traídos al Señor por medio de esas actividades evangélicas. Y le agradecemos al Señor que muchos han sido salvados por medio de esas actividades evangélicas. Ahora, el problema es que cuando miramos atrás, después de ese año de labor, los nuevos creyentes que permanecieron en la vida de iglesia no son muchos. El número no es satisfactorio. Si nosotros tenemos 10,000 que han sido salvados, 10,000 que permaneciesen en la iglesia y que sean edificados en el cuerpo de Cristo, entonces la iglesia en Taipei hubiese sido muy rica. Entonces, ¿por qué no tenemos un aumento satisfactorio en esto? Esto se debe a la carencia de nutrir el número de santos que puedan cuidar de los corderos. Y debido a esto, pese a que la iglesia se esfuerza para predicar el evangelio, el aumento es muy limitado. Hace 10 años teníamos cierto número y el número permanece igual. Hace 5 años permanece, hace un año pero el número permanece igual. Si no hay cambio en nuestra condición, ¿qué tal el próximo año? ¿Y qué tal de acá a 10 años? ¿Vamos a tener algún aumento en número? ¿La condición va a cambiar? El tiempo vuela y nuestra vida es muy corta. Uno que tenga 50 años ahora va a convertirse en 60, 70 y 80. Así es que el árbol todavía está aquí. Tiene algunas hojas y las hojas se marchitan y caen. Crecen más hojas y las hojas de nuevo se caen. Hermanos y hermanas, ¿no es esta nuestra condición presente? ¿No debemos tener un cierto cambio en nuestra condición para que cuando nuestro Señor nos mire a nosotros como su iglesia, no sea contristado con la pérdida de entusiasmo, con la pérdida que nosotros que hemos entregado nuestras vidas para el edificio de Dios, cuando consideramos esta condición, ¿no nos entristece? Sabemos que el hermano Lee, el siervo del Señor, en 1980 y tantos, él estaba tan contristado a la situación de las iglesias que lo obligaron a regresar a las iglesias de Taiwán a tomar la delantera en la manera ordenada por Dios. Él sabía que no había problema con las revelaciones, no había problemas con la visión, no había problema con la manera de hacer las cosas. Sin embargo, había un problema con nuestro avance, que no hemos podido avanzar adecuadamente en este camino. Así es que le agradecemos al Señor que entre las iglesias en Taiwán, relativamente hablando, hemos hecho ciertos progresos. Sin embargo, aún todavía tenemos que confesar que no estamos según el estándar del deseo del corazón de Dios, ni siquiera el deseo de nuestro hermano que partió que estaba delante de nosotros. Así que hay algo aquí, tenemos que sonar un sonido, debemos de tocar la trompeta, que hay una necesidad urgente. Si nosotros no vemos esta necesidad urgente, el próximo año o la próxima vez que tengamos otra conferencia internacional de idioma chino en Taiwán, yo creo que el número entre nosotros no va a reflejar ningún cambio. Así es que en este último día de la conferencia, dentro de nosotros tenemos esta carga. Señor Jesús, muéstranos la necesidad urgente. No solamente hay una necesidad, sino una necesidad urgente. Necesitamos entregarnos a Dios
a luz de esto para que nosotros podamos cooperar con Él. En los últimos mensajes vemos que Cristo, como el buen pastor, como el pastor del rebaño, el príncipe de los pastores, el pastor de nuestras almas y como nuestro pastor eterno. Cristo ha hecho todo lo que se necesita hacer. Sin embargo, ¿por qué entonces sus ovejas, el pastoreo de sus ovejas todavía no es satisfactorio? Queridos hermanos y hermanas, tenemos que ver que en la economía neotestamentaria de Dios, todo lo que Cristo quiere hacer tiene que ser llevado a cabo por medio de aquellos que lo aman, que se consagran a Él, que coordinan con Él, que cooperan con Él, que están listos para cooperar con Él para que sean usados por Él a fin de que su ministerio en su economía pueda llevarse a cabo por este grupo de gente en la tierra. Por ejemplo, para que una lámpara resplandezca, para que brille. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede brillar? Y nadie se va a atrever a decir que la lámpara va a resplandecer solamente porque tiene alambres eléctricos que hacen que brille, o porque tiene un suministro de corriente de la hidroeléctrica. Pero déjeme preguntarle, si la fuente del poder en la planta de electricidad es suficiente, sin embargo, no hay alambres eléctricos, ¿cómo esta fuente de electricidad pudiese ser transmitida a las lámparas? Todo lo que el Señor desea hacer en su economía neotestamentaria debe ser llevado a cabo por medio del hombre. Él necesita que el hombre coordine con Él, que trabaje con Él, para que Él pueda trabajar en el hombre. Él es el que hace las cosas, Él es el buen pastor, Él es el gran pastor. Pero si nosotros no coordinamos con Él, entonces Él, como el gran pastor, no puede hacer todo. Eso nos muestra que hoy en día hay un asunto muy serio. Y es que después que vemos el deseo del corazón de Dios, estamos dispuestos para entregarnos a Él, para ejercitar y practicar y llevar a cabo esto que Él desea, a fin de que la iglesia sea edificada en forma sólida. Por esto, todos necesitamos ser ejercitados en el pastoreo. Sin pastoreo, tenemos un aumento grande desde el punto de vista espiritual, pero aún así vamos a encontrar que existe una carencia de la manifestación del cuerpo de Cristo. Esto se debe a que la manifestación del cuerpo de Cristo depende de un elemento único, que es el elemento de Cristo, en la esencia del Espíritu, la vida de resurrección. Si no tenemos hermanos y hermanas que están aprendiendo las lecciones de pastoreo y están nutriendo a la gente la iglesia no va a ser edificada en forma sólida. Vas a tener una buena fachada, pero a los ojos de Dios sigue existiendo una carencia de oro, plata y piedras preciosas. Si una localidad estamos sirviendo allí, en la localidad donde estamos sirviendo, hay una denominación y me dijeron que hay un buen número en esa congregación. El día del Señor, ellos tienen actividades, tienen un poco de cantos. Antes que el pastor dé su sermón, tienen
un espectáculo de magia. Y antes de que él dé su espectáculo, esto es muy atractivo. Pero quiero preguntarles a ustedes, ¿puede este espectáculo de magia puede puede ayudar al aumento de Cristo en el cuerpo de Cristo para que el edificio de Dios pueda ser edificado en forma sólida en nuestra localidad? No, solamente hay una manera única, y esto es que tenemos que cooperar con Dios para ser pastores. El pastoreo no es solamente cuidar a la gente, no solamente cuidarlas con ternura, sino que cuando tú cuidas a la gente, cuando los cuidas con ternura, tú transmites las cosas espirituales y divinas dentro de ellos. Y esto es lo que más necesitan los cristianos. Esto es nuestra necesidad principal. Recientemente tuve la oportunidad de hacer la práctica de avivamiento matutino con un creyente nuevo. Y todos los días lo hacíamos este avivamiento matutino con este hermano, todas las mañanas por 15 minutos. Y después de 2 o 3 semanas, él me dijo, 30 minutos no es suficiente, ¿qué tal si tenemos... 15 minutos no es suficiente, ¿qué tal si lo hacemos por media hora? Le dije, muy bien, le dije, ¿qué tal si lo hacemos? Y después de 2 o 3 meses, tú ves que la condición de este creyente nuevo es completamente distinta. Ahora él puede ponerse de pie en la reunión de la iglesia y profetizar. Y esto es una condición normal. Él está verdaderamente avivado. Así que, queridos hermanos y hermanos, si en la iglesia, según lo que yo estimo, si tenemos 30% de los hermanos y hermanas que conocen cómo pastorear, que saben cómo pastorear y pueden pastorear a otros, entonces la iglesia va a tener un aumento considerable. Si tenemos 20% de los santos que hacen esto, por ejemplo, en una iglesia de 300, si tú tienes 90 santos que están pastoreando a otros, la condición va a ser diferente. Si tú tienes 50% de los santos que hagan esto, entonces en la iglesia de 300, tú tienes 150 haciendo esto y practicando esto, entonces la iglesia va a ser extremadamente avivada. Y es por esto que el hermano Lee nos dijo que si todos participamos en el asunto de pastoreo, esto traerá un avivamiento genuino al final de la era. Un avivamiento genuino es un gran avivamiento. Hermanos y hermanas, nuestro querido hermano Lee, cuando ya tenía casi 90 años de edad, cuando habló esta palabra, ¿tú crees que va a hablarlo en forma ligera? No, tenemos que creer que esto provenía de su experiencia y que él había visto que este es el verdadero camino para poder edificar la iglesia. A fin de que la iglesia sea edificada y para poder traer el verdadero avivamiento, el gran avivamiento. Si tenemos 80% de los santos que conozcan cómo pastorear, oh hermanos y hermanas, yo no sé hasta qué grado tu iglesia va a ser avivada, va a producir este avivamiento. Esto no es una teoría. Así que hermanos y hermanas, estamos aquí sentados en esta conferencia de muchos países y de diferentes lugares. Estamos aquí delante del Señor. Por favor, hermanos, consideren la condición de la iglesia de la cual nosotros venimos. ¿Cuál es la condición de tu iglesia? La condición de la iglesia depende de cómo servimos nosotros. ¿Cuánto suministro nosotros damos a la gente?
cuánto las alimentamos, cuánto las nutrimos, cuánto los pastoreamos. Así es que este es un hecho que es duro presentar, que se ha sido presentado delante de nosotros. Esto es algo duro, pero el Señor nos ha hablado una palabra clara y tenemos que considerar esto, considerarla delante del Señor. Señor, cuando regresemos a nuestra localidad, tenemos que poner una meta clara en el asunto de cuidar con ternura y nutrir para ser los que colaboran contigo, para que tú, como el gran pastor, el príncipe de los pastores, puedas ayudar y dar el pastoreo a todos los santos. Hermanos y hermanas, esto depende verdaderamente de qué es lo que vamos a hacer en el año 2006. Yo confío que muchas iglesias van a recibir la bendición y si todos hacemos esto, va a haber un aumento sólido en todas las iglesias. Algunos hermanos y hermanas que se reúnen con las denominaciones, cuando vienen a nuestras reuniones, nos preguntan: hermanos y hermanas, ¿ustedes tienen pastor aquí? Y alguien les responde: no tenemos pastores aquí. Y otros dicen: todos nosotros somos pastores. En realidad, ambas respuestas son lo mismo. Todos tenemos que cumplir nuestra función. ¿Qué función? Tenemos que completar la función de pastorear. Tenemos que llegar a ser un buen pastor. Sin embargo, para ser un buen pastor no es muy fácil, no es muy sencillo. Este mensaje es sobre el pastorear, al nutrir y cuidar con ternura al rebaño. Y parece que es fácil, pero en realidad no es tan fácil. Hay una gran necesidad de un gran ejercicio y mucho aprendizaje. Esto se debe a que la condición de la gente cambia. Hay tantas necesidades diferentes entre la gente que parece que te encuentras a un hermano que acaba de perder su trabajo. ¿Cómo vas a cuidarlo? ¿Cómo vas a nutrirlo? Una hermana recientemente, sus hijos estuvieron enfermos. ¿Cómo vas a cuidar a ellos? ¿Cómo lo vas a nutrir? En una familia existe este pensamiento que el esposo y la esposa, hasta cierto grado, quieren divorciarse. ¿Cómo vas a cuidarlos a estos que quieren divorciarse? La manera de cuidarlos requiere ciertos ajustes dependiendo de la condición. Por supuesto, tienes que tener si era algo agradable, tú tienes que ser agradable, tienes que ser algo que sea, cuando lo vayas a visitar tienes que estar en una buena condición, porque si están en medio de un problema y tú vas con una sonrisa, a veces puedes ofenderlos por sonreírte a sus problemas. Así que tú tienes que mostrarles que tú los estás cuidando. Y cuidar con ternura es muy necesario. Y la manera de cuidar es la manera que tiene el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús estaba con la mujer samaritana, Él le dijo: dame agua de beber. Él no le dio agua a ella. Él no le dio agua a ella inmediatamente, sino que más bien le pidió a ella que le diera a él de beber para cuidarla. Cuando el Señor estaba con los recaudadores de impuestos, Él comió y bebió con ellos. No estaba bebiendo agua destilada, sino estaba bebiendo vino con ellos. Y la gente lo criticó. Y le dijo que era una persona, un glotón y un borracho. Esta es la manera que el Señor Jesús
Así que hay muchas cosas que tenemos que aprender. Así que esperamos que todos los ancianos y colaboradores no solamente necesitamos el trabajo de pastoreo nosotros mismos en la localidad donde servimos, sino que también tenemos que hacer lo posible para perfeccionar a los santos, para que por el medio del ejercicio fueran alentados a llevar a cabo el asunto del pastoreo. Ahora bien, vamos a ir al bosquejo. Número Romanos 1 y número Romanos 2 nos muestran cómo Cristo nos pastorea en su pastoreo. Para ponerlo de una manera simple, el pastoreo del Señor es cuidarnos con ternura y nutrirnos. Y estos dos factores, cuando se juntan, constituyen su pastoreo para con nosotros. Número Romanos 1 es una gran luz que nos muestra el contenido de toda la economía neotestamentaria de Dios. Y este contenido es su salvación completa que Él efectúa. Esta salvación completa que Dios efectúa no es nada más que una persona gloriosa, que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo, aquel que es todo inclusivo y glorioso, es nuestra salvación completa. Y Él es el contenido de toda la economía neotestamentaria de Dios. Cuando esta persona viene a pastorearnos, hay dos aspectos. El primer aspecto es que Él es el Hijo del Hombre que hace la obra. Y la otra parte, que Él es también el Hijo de Dios que hace la obra. Así que como el Hijo del Hombre nos cuida tiernamente, y este cuidado tierno es hasta cierto punto que Él pone su vida de su alma por nosotros. Y Él fue crucificado por nosotros. Por su muerte Él cumplió la redención para que nosotros podamos ser librados del pecado y de la muerte. Y qué cuidado tan tierno, mejor, cuidado puede ser mejor que este. Así es que este es el cuidado más precioso que Él nos da, cuidado tierno que nos da en su pastoreo. Pero segundo, en su calidad de Hijo de Dios, Él imparte todas las riquezas de su divinidad a nosotros y nos suministra estas riquezas para que nosotros las tengamos en forma orgánica y nosotros entremos en la esfera de su resurrección, o sea, la esfera de la nueva creación. Esta luz parece ser muy simple, pero si pueden ver esto, van a darse cuenta de que la economía neotestamentaria de Dios, y van a darse cuenta qué cosa es la salvación completa que Dios efectúa. Depende por completo de esta persona, que es tanto Dios como hombre, que viene para cuidarnos y viene para nutrirnos. Esta es la revelación. Número Romanos 2 nos muestra que este Cristo, después de su muerte y resurrección, Él ascendió a los cielos. Y muchos cristianos piensan que cuando estaba en la tierra, Él no tenía un sitio donde morar. Él viajaba de un sitio a otro para llevar a cabo su ministerio. Y después que Él fue a la cruz y murió para cumplir su redención, y en su ascensión, Él se sienta y descansa. Él no va a hacer ningún trabajo ya. Es verdad que como desde el punto de vista de la redención, Él ha cumplido su trabajo.
pero desde el punto de vista de su economía, él todavía sigue llevando a cabo su ministerio celestial, que es ejecutar, llevar a cabo todo lo que él ha cumplido para transmitirlo a nosotros. De otra forma, pese a que somos salvos, no podemos disfrutar en forma completa las riquezas todo inclusiva de su salvación. Así que el Señor está llevando a cabo este ministerio, su parte del ministerio, cuidando de las iglesias, al cuidarlas con ternura y nutrirlas. Esto es lo que el apóstol Juan dijo y en lo que él vio cuando él estaba en la isla de Patmos. El Señor le dio esta visión clara, este cuadro claro del Cristo resucitado y ascendido, llevando a cabo su ministerio celestial. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Esta visión, este cuadro, nos alienta, nos conforta, y Él está allí como el sumo sacerdote, como el postrer Adán. Él está lleno de la divinidad, no el postrer Adán, el segundo hombre, y Él está ahí como el sumo sacerdote, está fajado con esta faja de oro, con este cinto de oro, y está, este cinto de oro no está sobre los lomos, sino está en el pecho, que muestra su amor, que está lleno de amor y lleno del poder de la capacidad de Dios. Y es de esta manera que Él está cuidando a todas las iglesias sobre la tierra. Cada iglesia es un candelero de oro que resplandece brillantemente, y nuestro Señor está allí cuidando de la condición de las iglesias para ver cuán bien las iglesias resplandecen. El cuidado del Señor es aún en estos dos aspectos: el aspecto de cuidar con ternura y el aspecto de nutrir. Así que este es el cuadro precioso que vio el apóstol Juan. Así que, queridos hermanos y hermanas, le agradecemos al Señor que hoy en día, entre todas las iglesias, hay algunas con números muy grandes, hay otros con números pequeños, algunos que han sido ya levantados por muchos años y otras que son recientes. Y alabamos al Señor por esto, que cada iglesia es un candelero de oro. Y el Señor, como el sumo sacerdote, Él es el que cuida de la iglesia en nuestra localidad. Él nos cuida, Él lleva nuestras situaciones, Él es el sumo sacerdote, Él es el Hijo del Hombre, sin embargo está lleno de la divinidad. Así que vemos aquí que esta es la obra que Él está realizando en la vida de la iglesia. A veces, inconscientemente, tenemos unas carencias, algo que está mal, algo de la carne, algo del hombre natural está allí. Entonces, cuando el candelero está resplandeciendo, gradualmente algunas partes de la mecha se quema. Y el sumo sacerdote viene a cuidar de estas lámparas de los candeleros, y entonces empieza a cortar las mechas quemadas y a añadir aceite. Y entonces el candelero va a resplandecer en forma brillante. Resplandece de nuevo en forma brillante. Así que en la noche oscura, no solo tenemos los candeleros de oro, sino también tenemos al Hijo del Hombre, que está en su resurrección, aquel que ha ascendido, el que es el Hijo del Hombre y es el Hijo con divinidad. Él está en medio de los candeleros de oro. Ahora venimos, número Romanos 3.
Así es como nosotros tenemos que cooperar, o aún tenemos que ser incorporados con Cristo para ser sus colaboradores, para que Él pueda llevar a cabo la obra de pastoreo a través de nosotros. Yo les dije que la obra de Cristo necesita nuestra cooperación para que se lleve a cabo en nuestra localidad. ¿Qué clase de gente son aquellos que coordinan con el Señor? Deben ser aquellos que están en los grupos vitales, los que están llenos de vitalidad, los que son tan vivientes, los que tienen tanta energía, no los que son débiles y son frágiles, como una pita, como un pedazo de hilo que se pone a dormir, sino que son aquellos que están llenos de la vitalidad. Estos son los que pueden pastorear a otros, nutriéndolos y cuidándolos con ternura. Así que aquí vemos que el asunto del pastoreo sigue en estos dos puntos. Para ponerlo de una manera simple, cuidar a la gente básicamente es un asunto de nuestro corazón, y nutrir a la gente, hablando en forma simple, es un asunto del espíritu. Si el corazón de una persona no está abierto al Señor, y si hay algún velo, si hay algún impedimento en el corazón de la gente, el Señor no puede entrar. Entonces es necesario que nosotros cuidemos con ternura a la gente para que ellos sean abiertos al Señor. Y debido a que tú eres una persona vital, tú puedes hacer que su corazón pueda ser abierto a ti. Y de esta forma su corazón va a estar abierto a Dios también. Y cuando haces esto, tú eres un diputado de Cristo. Tú eres como el alambre eléctrico, y Cristo es el poder eléctrico. Y tú trabajas con Cristo para hacer este trabajo. Algunos piensan que es más fácil cuidar con ternura a la gente, especialmente los chinos. A nosotros nos gusta darles regalos a la gente cuando los visitamos. Cuando ven el regalo, ellos se sonríen y van a estar contentos. Y tú los invitas a comer, una fiesta de amor, y eso sí trabaja. Pero el asunto principal de cuidar con ternura es hacer que el corazón de aquel que tú estás cuidando sea abierto para que esté libre de sospechas, para que el corazón no sea duro, endurecido, y pueda ayudarlo, resolverlo. Si su condición está suave y tierno, entonces va a estar abierto y suave para el Señor. Así que cuando tomas contacto con la gente, especialmente los nuevos creyentes, cuando te pones en contacto con ellos, si no está dispuesto a venir contigo, o si te ve a la distancia y corre de ti, no quiere saludarte, quiere decir que su condición delante de Dios no es apropiada. Hay una distancia entre él y el Señor. Y es por eso es que se está escapándose de ti. Pero si condición es apropiada delante de Dios, aunque no lo visites, él va a venir a contactarte a ti. Siempre va a estar tan contento por cada vez que te ve. Pero si su corazón está en una condición apropiada. Todos hemos tenido esta experiencia. Así que para cuidar
Eso va a hacer que la gente esté en una condición apropiada o no. Si Él abre tu corazón a ti, Él va a estar abierto al Señor. Y si tú haces que su corazón esté cálido, y Él va a sentir también el calor del Señor mismo. Así que este cuidado con ternura es muy necesario. Por ejemplo, si quieres cocinar un plato, tienes que primero calentar el sartén. Si el sartén no está caliente, ¿cómo vas a cocinar en esa sartén? Así que primero tienes que calentar el sartén. Ese calentar el sartén es como el cuidar con ternura. Pero hay gente que solamente calientan el sartén, pero no cocinan nada. Así que no tienen mucho aumento de Cristo. Entonces, ¿cómo ministras Cristo? Esto no es tan simple. Algunos solamente hablan algunas palabras a la gente y no entienden. Van a sentir que nadie le escucha tu sermón, así que... Y cuanto más tú hablas, más sientes que no puedes alcanzarlo. Si no hablas eso, ¿qué vas a hablar? ¿Cómo puedes traer su espíritu a la presencia del Señor para que Él toque el espíritu de Dios? Hay mucho que aprender aquí. Acerca de esto tenemos mucho que aprender. Y yo creo que cuando nosotros aprendamos, creo que muchas cosas vamos a aprender. Hay algunas veces que algunos sienten que cuanto más comunión tienen contigo, se sienten más y más cerca a Dios. Así es que esto también es este pastoreo de cuidar con ternura. Otro aspecto es que tienen que llevarlos a llevarlos y ayudarlos según su condición, la condición de su crecimiento en vida. Por ejemplo, el Salmo 23 es un salmo de que Jehová es nuestro pastor. Y la primera sección habla de que Él nos hace echar en los pastos verdes y nos lleva a las aguas de reposo. Y él como pastor te lleva a esto. Así que si tú tienes suficiente comida y bebida, cuando tú estás bien alimentado, entonces tienes mucho que beber, entonces tú estás siendo pastoreado. Esto es lo mejor que podemos hacer para pastorear. Entonces te das cuenta que Cristo es tan rico. Estás bien alimentado y puedes echarte en los buenos pastos. Estás completamente satisfecho. Y Él te va a llevar, te va a guiar en los caminos de justicia. No solamente te vas a echar todo el tiempo ahí, sino que tienes que andar. Y este camino se llama el camino de la justicia. ¿Cómo vas a andar en el sendero de la justicia? El pastor sabe cómo te va a guiar. Cuando tú continúas en este camino, tienes que entrar al valle de la sombra de la muerte. Y en este valle de la sombra de la muerte, tú vas a guiarlos a través de este valle sin dejarlo que permanezca allí. Tú tienes que pastorearlo de tal manera que tú sientas que la vara del Señor y su callado le van a alentar. Y lo tienes que seguir adelante, llevándolo adelante. Y después tienes que llevarlo a que aderece mesa delante de la presencia de sus angustiadores, de sus enemigos. Entonces va a estar lleno del Espíritu, lleno de Cristo,
lleno de la unción, lleno del aceite, y su copa rebosa su copa con la vida, rebosa del Espíritu. Entonces, él continúa avanzando hasta que more en la casa de Jehová. Quiere decir que es edificado en la iglesia como la habitación de Dios. Así que puedes ver por esto que los pasos o las etapas en la que Dios nos guía como nuestro pastor. Cuando nosotros pastoreamos las ovejas, también tenemos que pastorearlas etapa tras etapa, según su condición. El tiempo es limitado y no puedo meterme más en esto, pero a veces, cuando visites a alguien y él está en medio de cierto problema o condición, o tal vez él ha caído, ha caído o ha sido derrotado por medio de algunas circunstancias que él no puede vencer, entonces él ha caído, ha fracasado. En esa condición, ¿cómo vas a ayudar tú a esa persona? Si tú no le ayudas en nada, él va a permanecer en esa condición por 10 años. Pero si hay alguien que lo pastoree, esta persona va a cambiar. Esto va a convertirse en un punto de cambio para él. Así que cuando una persona es salva, recibe mucha gracia. Sin embargo, necesita que alguien lo pastoree. Si es pastoreado bien, esto es una gran gracia para él. Y si hay carencia de pastores, no está bien, porque un cristiano que no es pastoreado, todo el tiempo va a andar en el camino torcido, perdiendo mucho tiempo. Si tú tienes un pastor que te guíe, que te suministre, que te guíe, entonces inmediatamente tu condición va a ser diferente. Queridos hermanos y hermanas, vamos a tener la aspiración de ser esta clase de pastores. Ahora venimos al número Romanos 4. Vamos a retroceder un poquito. Vamos a leer 3a. Cuidar con ternura a la gente consiste en alegrarlos, serles gratos y hacerlos sentir cómodos. Nutrirlos consiste en alimentarlos con el Cristo todo inclusivo en su ministerio completo de 3 etapas: la encarnación, la inclusión y la intensificación. Debemos cuidar con ternura a las personas. No. En estas 3 etapas, la encarnación, la inclusión y la intensificación, Cristo, quiero que incluye todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo ha logrado, todo lo que Cristo ha hecho. Es con estas cosas que nosotros suministramos a la gente. Es Cristo mismo quien es ministrado a otros. Sin embargo, este Cristo puede llenar todas nuestras necesidades. Vamos a leer el punto B juntos. Debemos cuidar con ternura a las personas y nutrirlas por medio de la vida divina y mística en resurrección, contando con la presencia del Señor como el factor que atrae a las personas y no por medio de la vida natural en la vieja creación. Nadie va a estar en desacuerdo con este punto. La pregunta es, ¿cómo sé yo que estoy en resurrección? ¿Cómo sé que yo estoy haciendo esto por la vida divina y mística? ¿Cómo sé que yo estoy en la vida natural o en la vieja creación? ¿Cómo puedo discernir entre la vieja creación y la nueva? Hermanos y hermanas, esto es bien simple. Cuando tú no vives en tu espíritu, tú sabes que tú estás en la vieja creación, tú estás en tu hombre natural.
como creyentes, cuando nos levantamos en la mañana, lamento decirles, pero no es algo muy bueno, nuestra condición espiritual. Estamos tan alejados del nivel de Pablo que ni siquiera podemos compararnos con nuestros hermanos que han pasado antes que nosotros. Nuestra condición y nuestro ser es como una pizarra, y cuando nos levantamos en la mañana tienes que tener un avivamiento matutino. ¿Y qué cosa es el avivamiento matutino? El avivamiento matutino es disfrutar al Cristo todo inclusivo. Es como escribir algo en la pizarra con una tiza blanca, para que tengas algo blanco escrito en esta pizarra negra, y cuanto más escribes, más blanco va a haber en esta pizarra negra. No es fácil cambiar toda la pizarra que sea algo blanco. No es muy fácil. Sin embargo, parte de eso ya llega a ser blanco. Ahora te vas a trabajar o cuidas a tus hijos. En tu vida diaria, tú sabes dentro de ti qué cosa es la vida de resurrección y qué cosa es lo de la vida natural. La parte negra de la pizarra es tu vida vieja, y la parte blanca es la parte espiritual, la vida divina y mística. Frecuentemente durante el día, la parte blanca gradualmente empieza a desvanecerse, se convierte en plomo, en gris, y hasta se desvanece. Y en la noche tal vez encuentras que tu pizarra es negra de nuevo. Pero alabado sea el Señor que tienes la reunión de la iglesia, y después de la reunión de la iglesia de nuevo tienes algo blanco escrito en tu pizarra. Así que tienes que prestar atención cuando eres blanco y cuando eres negro. Todo lo que sea blanco es de la vida de resurrección, lo que sea negro es de la vida natural. Así que, hermanos y hermanas, ¿entienden esto, verdad? Si prestamos atención a esto, gradualmente vamos a darnos cuenta de que un hermano siente que el anciano no es bueno, y él está tan enojado con él, y le escribe una carta para regañarlo. Y ya que escribió la carta, va a llevar la responsabilidad, así que tiene que firmar la carta, pero no se atreve a firmar la carta con su propio nombre. Así es que él firma de esta manera: un hermano en la carne. Él sabe a sí mismo que está en la carne. Tú haces algo y tú te das cuenta de que tú estás en la carne. Él sabe que está en la carne, sin embargo, aún envió la carta. Frecuentemente muchas veces somos como este hermano. Así que tienes que aprender a no vivir por la vida natural. Ahora venimos al número romano 4. 4. Nuestra vivir debe consistir en pastorear a otros, ministrándoles a Cristo en amor para la edificación de la iglesia. Esta es una vida verdaderamente fructífera. Amén. Esta vida es una vida fructífera. Esto es maravilloso. Esta es una vida de ministrar Cristo a otros en amor, llenos de amor. La atmósfera es amor, el sabor es amor, y es con este amor que ministramos Cristo a otros. Si nosotros vivimos tal vida,
vamos a ser muy fructíferos. Así que aquí citamos la experiencia del apóstol Pablo, que su vida era una vida que ministraba a Cristo y toda su vida ministraba a Cristo a otros. Nosotros tenemos que tener la aspiración de vivir en esta vida que está siempre supliéndole a otros. Cuando ministras a Cristo a otros, tú vas a descubrir que tú mismo vas a recibir más suministro. Cuanto más suministres a otros, tú más suministro recibes tú mismo. Debido a que nosotros no tenemos la luz, entonces pensamos que la luz natural es la verdadera luz, pero nuestro amor pensamos que nuestro amor es natural, es nuestro amor verdadero, pensamos así, pero no es así. Por ejemplo, tienes aquí dos cosas. Por ejemplo, tienes dos cosas, una que es blue y el otro, uno es azul y el otro es rojo. Usualmente tú escribes con un lapicero rojo, con un lapicero azul, y escribes, por ejemplo, la palabra amor. Es azul, una tinta azul. Pero el amor de Dios, si tú vives por la vida de Dios, tú cambias a otro lapicero. Ahora estás escribiendo amor con un lapicero de tinta roja. En ambos casos la palabra es la misma. Se escribe la misma palabra, pero el color es distinto. Si un cristiano no discierne el color, solamente conoce la palabra amor, entonces tú todavía no estás ejercitándote en el asunto espiritual. Así que Pablo nos dice que este amor se manifiesta por lo general, este amor se manifiesta por lo general en condiciones negativas. No quiere decir que le sonreímos a la gente y les damos la mano y eso es amor. No. Amor es sufrido y sufre por largo tiempo. Quiere decir que sufre por bastante tiempo. O sea que no tolera su condición. Por ejemplo, tú te encuentras con alguien que acaba de comer ajos y eres tan afectuoso y es tan íntimo contigo y sin embargo no se tolera el olor ese de ajos, así que tienes que ser sufrido. Yo solo puedo aguantarlo por 3 minutos, quiero alejarme de él, pero eso no es ser sufrido. Si tú puedes estar con él y tener comunión con él por 1 hora, eso es amor. No solamente eso. Dice, el amor es benigno. Cuando una persona está aguantando, es fácil que los músculos en su cara sean tan tiesos. Aun cuando tú estás sonriéndote en forma superficial, no tienes la verdadera sonrisa interna. Pero si eres benigno, si eres bondadoso, es como si una flor que está brotando. La vida divina no solamente es sufrido, sino también es benigno, es bondadoso. Cuando ves a alguien que es mejor que tú no eres celoso. Si ves a alguien inferior a ti, tú no lo condenas. Esto es amor. El amor no hace eso. Tú no te consideras a ti mismo que eres alguien. No te consideras tú superior a otros. Esta es una persona que no tiene yo. Una persona en la cual Dios vive a través de él. Este es el amor divino. Queridos hermanos y hermanas, ya tomé mucho tiempo. No puedo acabar este bosquejo. Si todos somos así, entonces su iglesia va a ser un hogar, la casa de Dios. Y es un hospital. Si tienes a alguien que esté enfermo,
va a ser sanado y la iglesia va a estar edificada. Algunas gentes no son educados, pero cuando vienen acá son educados. Los educamos. Es protegido en muchas formas. Así que la iglesia no es una estación de policía para arrestar a la gente, ni tampoco es una corte para juzgarlas. Hermanos y hermanas, la localidad donde estamos es la iglesia, no es una estación de policía. Sin embargo, tampoco es un hogar, simplemente es un lugar donde venimos a tener reuniones. Eso no es suficiente. Que nosotros, hermanos, estemos llenos del amor del Señor para ministrar Cristo a otros. Disculpen, pero tengo que acabar aquí. No podemos leer todo el bosquejo. Cuando ustedes lleguen a su casa, pueden leer el resto del bosquejo.